Para entender programas de reforzamiento, tenemos que saber el significado o las definiciones o términos de algunas cosas que nos van a servir más adelante para que entendamos mejor el tema. El reforzamiento es un proceso que aumenta la posibilidad de que se dé una respuesta y que ésta permanezca. ¿Qué es una respuesta? Es una reacción ¿a qué? A un estímulo. Y acá lo mismo. Reforzador. ¿Qué es un reforzador? Es un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Es cualquier cosa que influye efectivamente sobre los órganos sensitivos de un organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos, internos y externos del cuerpo. Luego tenemos que saber qué es castigo. Esto se da más que todo en el condicionamiento instrumental. ¿Qué es el castigo? Lo contrario a la recompensa. Tenemos que saber también qué es un intervalo. Intervalo es el tiempo que transcurre entre dos hechos o dos cosas. Moldeamiento. Es una técnica que se usa ¿para qué? Para reforzar una conducta. Luego acá tenemos a los reforzadores positivo, reforzador negativo, castigo positivo y castigo negativo. Los reforzadores se usan para aumentar la conducta, en cambio los castigos se usan para disminuir la conducta. Cuando nos referimos a reforzador positivo se usa para dar algo bueno o para dar lo que le gusta. En el caso del reforzador negativo se usa para quitar algo malo. En el castigo positivo damos algo malo o lo que no le gusta. En el castigo negativo quitamos algo bueno o quitamos lo que le gusta. Por ejemplo, en el reforzador positivo, la madre de una niña le dice que lave su ropa, pero a ella no le gusta lavar la ropa. Su madre le dice, te voy a comprar un helado si lo haces, a lo que la niña accede. Ahora, en el caso del reforzador negativo, hay un niño que no le gusta hacer la tarea, no quiere hacer la tarea, y sus padres lo regañan, lo regañan, lo regañan. ¿Y esto qué causa en él? Causa un fastidio. El fastidio es un estímulo negativo y el niño, al tener ese estímulo negativo, quiere quitárselo. Entonces, ¿qué va a ocasionar? El niño sabe que si hace su tarea, sus padres no le van a gritar. Si sus padres no le gritan, no va a sentir fastidio, que es lo que quiere quitárselo. Ahora, en el castigo positivo, un niño, digamos, se muerde las uñas. ¿Qué se le tiene que hacer? Se le tiene que aplicar un producto amargo para que no se la siga mordiendo. Cada vez que reciba él el castigo positivo en forma de estímulo desagradable, va a disminuir sus ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a saber que hay algo que no le gusta ahí. Por último, el castigo negativo. Vamos a poner un ejemplo. Una chica no hace sus tareas del colegio y sus padres se dan cuenta, reciben un aviso del profesor diciéndole que sus notas están bajando, no está haciendo sus trabajos, no presta atención en clase. ¿Qué hacen los padres? Los padres le prohíben que vaya a ver a su enamorado, no sale con él, le dicen no vas a ir a verlo nunca más. ¿Por qué? Porque estás bajando tus notas y nosotros estamos pagando el colegio por gusto, o sea, no nos estás ayudando. ¿Qué se está haciendo? Se le está quitando lo que le gusta. Los programas de reforzamiento tienen una base. Esa base es el condicionamiento operante. En el condicionamiento operante tenemos que saber que la respuesta le sigue el estímulo. El condicionamiento operante tenemos que saber que tiene su origen con los trabajos de Thorndike en 1898. ¿Por qué? Sus trabajos estaban sobre el aprendizaje animal, las cajas problemas, el aprendizaje instrumental y la ley del efecto. Ahora, los programas de reforzamiento se clasifican en dos, programas simples y programas complejos. En los programas de reforzamiento, primero tenemos el reforzamiento continuo. En el reforzamiento operante administramos el estímulo reforzante siempre que el sujeto emite la respuesta que queremos condicionar, tenemos un programa de refuerzo continuo. Por ejemplo, en el caso de la rata recibía comida cada vez que presionaba la palanca, entonces al hacerlo estaba bajo de un programa de reforzamiento continuo. Lo opuesto de reforzamiento continuo sería la extinción, la cual se da a través de un programa de no reforzamiento. Cada reforzamiento fortalece la conducta, así el reforzamiento continuo dirige a un incremento rápido en la tasa de respuestas. Es útil para moldear una conducta nueva o también para que se dé una cadena de respuestas. Luego tenemos el programa de razón fija. Vamos a poner un ejemplo.
En este caso, un niño está haciendo un test. Cada 3 preguntas acertadas se le da un caramelo. En este caso estamos ante un programa de reforzamiento 3, o programa de razón fija 3, porque el reforzador se aplica a partir de un número fijo, por eso es razón fija. En este caso son 3 respuestas. En programas de razón variable, a diferencia de razón fija, es que aquí los premios que se le puede dar a la persona, el sujeto, a la mascota, varían. Por ejemplo, a un perrito mm, yo le premio cada vez que me da la patita. Cada 2 veces que me da la patita, yo le doy un trocito de pollo. Luego, cada 5 veces que me da la patita, le voy a dar otro trozo de pollo. Aquí no es fijo, sino que varía. En programas de intervalo fijo, acá cuando hablamos ya de intervalos estamos hablando de tiempos, ya no de las veces que hace el sujeto, sino es por tiempo. Por ejemplo, cuando acá es fijo, una rata recibe comida después de un intervalo de 10 segundos, pero solo si presionó la palanca. Acá es fijo porque es cada 10 segundos. En programas de intervalo variable, aquí más bien la duración, como en el otro, hemos visto, varía. No es fijo, sino que varía. Por ejemplo, los leopardos con frecuencia se echan a esperar a su presa en lugar de acecharla. Algunas veces la espera puede ser corta, otras veces puede ser larga, pero permanecen alerta y su espera es reforzada por la presencia de la presa. Otro ejemplo que podemos ponerle es que, digamos, dejamos a un niño que estudie en su habitación y nosotros vamos a venir cada cierto tiempo para decirle puedes descansar, puedes salir a jugar, pero no le vamos a decir cada 25 minutos o cada 10 minutos. Podemos venir, digamos, a ver, lo dejamos 15 minutos un rato estudiando en su cuarto, luego venimos y le damos su break, como nosotros conocemos, luego le damos un break de 5 minutos, a veces le podemos dar un break de 10 minutos, o a veces no es un tiempo fijo, es todo lo contrario al otro, que sí es fijo. Cuando hablamos de programa de tiempo fijo, aquí ya no se le considera la conducta que queríamos que forme. Por ejemplo, en el caso de la rata, se le daba comida cada 10 segundos, pero no importaba si presionaba la palanca o no, la cosa era que cada 10 segundos se le daba comida. En programa de tiempo variable, el reforzamiento no depende de la ejecución de la respuesta. El reforzamiento se entrega periódicamente a intervalos regulares. En programa de duración fija, el reforzamiento es contingente a la ejecución continua de una conducta por algún periodo. Un ejemplo sería si le pedimos a un niño que practique tocar un instrumento por media hora. Al final del periodo de práctica, si practicó el tiempo completo, recibe un reforzador, que en este caso sería leche y galletas, o caramelos, o lo que le guste al niño. Luego, en programa de duración variable, el periodo requerido de ejecución varía alrededor de algún promedio. A ver, en el caso de la práctica de piano del niño, cualquier sesión determinada puede finalizar después de 30, 55, 20 o 10 minutos. En promedio, el estudiante debe practicar media hora antes de recibir la leche, las galletas, pero no se le dice cuándo aparecerán los reforzadores. Por eso varía. No se sabe cuándo puede finalizar la práctica. Ahora, en reforzamiento diferencial de tasa baja, el intervalo empieza cada vez que se realiza la conducta. Por ejemplo, a ver, si un pichón picotea un disco, recibe un reforzamiento o algo que quiera, solo si ha pasado 5 segundos después de que lo hizo. Ha picoteado el disco, pasa 1, 2, 3, 4, 5 y se le da un reforzamiento. En el incremento de la razón o moldeamiento, es un procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una conducta meta. Para que el reforzamiento tenga lugar es necesario la ocurrencia de alguna conducta previa. Lo hará el reforzamiento es fortalecer la probabilidad de ocurrencia de la conducta que refuerza. Y como ya expliqué más antes qué cosa era moldeamiento, es
llamada método de las aproximaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque consiste básicamente en reforzar una conducta de forma selectiva. Ahora vamos a pasar a los programas complejos. Los programas complejos ya son más bien programas simples pero combinados. Son varias combinaciones de programas simples, por así decirlo. Donde aquí solamente se consideran algunos, o sea, se consideran los más importantes. En el programa múltiple, cuando una respuesta está bajo el control de dos o más programas simples, cada uno asociado con un estímulo particular. En un programa mixto es igual a un programa múltiple, excepto que no hay un estímulo asociado con el cambio en las contingencias de reforzamiento. Un programa de cadena o encadenamiento, el reforzamiento se proporciona solo cuando se completa la última serie de programas. El programa tándem se presenta el reforzamiento por completar dos o más programas sucesivos. Un programa tándem es idéntico a uno de cadena, excepto que en el primero no existe evento distintivo que señala el término de un programa y el término del siguiente. Los programas descritos, tanto el simple como el complejo, implican a un solo organismo. Sin embargo, es posible conformar programas que otorguen el reforzamiento dependiendo de la conducta de dos o más organismos. A estos se les llama programas cooperativos. Ahora vamos a pasar con Ángela, que va a tocar este tema, pero ya más a profundidad. Antes de comenzar con los programas de reforzamiento y sus tipos, voy a dar a conocer qué es el reforzamiento y cómo se hubo dando. El reforzamiento es un principio básico del comportamiento. Es un componente central de muchas de las aplicaciones de modificación de conducta. El reforzamiento también es un proceso mediante el cual una conducta es fortalecida por las consecuencias que la siguen. Estas consecuencias deben seguir a la conducta de manera inmediata y fiable. Cuando una conducta es reforzada por sus consecuencias es más probable que ocurra de nuevo. Pero, ¿qué son las consecuencias y qué son las respuestas? Eso se les va a explicar un poco más adelante con un ejemplo. La conducta se refuerza a través de un proceso de reforzamiento, lo cual recibe el nombre de conducta operante. La conducta operante actúa sobre el entorno para poder producir una consecuencia. Como les decía, el reforzamiento se basa en lo que es la respuesta y consecuencia. Y para dar a entender mucho más estos dos términos, voy a dar en ejemplo lo que hizo Thorndike en 1911. Thorndike agarró y puso un gato hambriento en una caja. Esta caja tenía esa visibilidad, o sea, de que el gato pueda ver de que la comida estaba fuera de la caja. Entonces el gato lo que hacía era buscar desesperadamente la comida ya que estaba hambriento. Accidentalmente el gato pisó una palanca, que el pisar la palanca viene a ser lo que es la respuesta. Y el que tenga acceso inmediatamente a la comida viene a ser la consecuencia. Lo mismo ocurrió con Skinner en 1938. Skinner lo que hizo fue poner una rata en una caja y en el exterior estaban a la vista de la rata las bolitas o su alimento, las bolitas de maíz. Entonces lo que hizo la rata es buscar el alimento y pisó lo que es para obtener el alimento, ¿verdad? Pisó la palanquita, lo que viene a ser la respuesta, y inmediatamente se le dio el alimento que viene a ser la consecuencia. Ahora, el reforzamiento se divide en un reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Pero ¿cómo diferenciamos estos dos? La diferencia es que el reforzamiento positivo tiene la naturaleza de la consecuencia, que la sigue a la conducta. Muy bien, el reforzamiento positivo tiene tres elementos. Uno es la ocurrencia de la conducta, el segundo es dicha conducta es seguida por un estímulo y este estímulo se puede reforzar y se aumenta la intensidad. El tercero es la presencia del reforzador, fortalece la conducta. Muy bien, voy a dar un breve ejemplo para que se dé a entender más el reforzamiento positivo. Tenemos a una mamá y a un niño que viene a ser su hijo. La mamá lo que hace es presentar una conducta, que ocurra esa conducta, que es
decir que el niño tiene que lavar los platos para que se le pueda dar un premio. Entonces, cuando ocurre esta conducta, lo que la mamá tiene que hacer es reforzar la intensidad del reforzador. Es decir, ¿qué va a recibir mi hijo a cambio de esta conducta? Entonces le dice al niño, ok, si lavas los platos, vamos a ir a pasear con el perro o vamos a ir a jugar. Entonces el niño, por querer esta conducta, lo va a hacer. Y entonces esta conducta se intensifica, es decir, el reforzador tiene mayor intensidad y hay más probabilidad de que la conducta de lavar los platos ocurra. La presencia del reforzador fortalece esta conducta. Pero en el reforzamiento negativo tenemos también lo que son 3 elementos. La ocurrencia de la conducta, cuando la conducta se presenta, dicha conducta que es seguida por la eliminación de un estímulo aversivo o por la disminución de este estímulo, y por tercero, la retirada del estímulo aversivo fortalece esta conducta. Un breve ejemplo de esto es una mamá y un niño. El niño quiere que la mamá se le compre o que se le dé un juguete o un dulce, pero la mamá no desea hacerlo por X motivos. Entonces, al presentarse esta conducta, que viene a ser la primera fase, la ocurrencia de la conducta, el niño lo que hace es un berrinche, una pataleta, y a esta pataleta se le denomina el estímulo aversivo. Al presentarse eso, la mamá piensa y dice, ¿qué hago para que disminuya esta pataleta? O sea, para que ya no haya esta pataleta. ¿Qué hace? Le compra el juguete o el dulce al niño. Entonces esto hace de que esta conducta negativa se refuerce cada vez más. Ahora, también un ejemplo de lo que va a pensar el niño en ese momento va a ser es que si a la próxima vez de que yo quiero un juguete y hago un berrinche, entonces mi mamá me lo va a dar, porque yo estoy haciendo un berrinche, una pataleta. Entonces esta conducta es reforzada cada vez más y se fortalece la conducta. Hay una breve diferencia entre los reforzadores y los castigos. La diferencia es de que el reforzamiento ayuda a que la conducta aumente, ya sea una conducta positiva o ya sea una conducta negativa. Y el castigo lo que hace es disminuir una conducta. Entonces, esta es una breve diferencia entre estos dos, ¿no? Reforzamiento y castigo. Ahora, por segundo tenemos el reforzamiento social y el reforzamiento automático. Cuando el reforzamiento social ocurre cuando un comportamiento produce una consecuencia reforzante a través de las acciones de otra persona, es decir, de una segunda persona. Un breve ejemplo de esto es que tengo sed y le pido a un compañero de mi salón que por favor me traiga una botella de agua. Pero para eso estoy recurriendo al reforzamiento social, es decir, no lo estoy haciendo por mí misma. También aquí en el reforzamiento social se da lo que es el principio de Prefmack. Muy bien, reforzamiento social y reforzamiento automático. ¿En qué consiste el reforzamiento social? Se da cuando un comportamiento produce una consecuencia reforzante a través de las acciones de otra persona. Un ejemplo de esto es que yo le diga o le pida a un compañero que me traiga una botella de agua. Esto, o sea, le estoy pidiendo a otra persona que lo haga. Dentro de esto tenemos lo que es el principio de Prefmack. ¿En qué consiste esto? El principio de Prefmack es un reforzamiento social positivo. Cuando se usa un comportamiento muy probable, se denomina de este tipo principio de Prefmack. Un ejemplo de esto va a ser, tenemos a una mamá y a un niño. El niño quiere ir a jugar con sus compañeros. Esto es una conducta probable. Se va a dividir así, conducta probable. El querer ir con sus compañeros a jugar es una conducta probable. Pero su mamá le dice, primero haces las tareas y luego puedes ir a jugar. Entonces el hacer las tareas es una conducta poco probable. Pero sin embargo, ya que el estímulo es muy fuerte, el reforzador es muy fuerte, que es el ir a jugar con sus compañeros, el niño lo va a hacer. Entonces a todo este proceso se le denomina el principio de Prefmack. Por consiguiente tenemos el reforzamiento automático. ¿En qué consiste esto?
Es cuando el comportamiento produce una consecuencia reforzante, que resulta del contacto directo con el entorno físico. Es decir, en el anterior ejemplo, en el social, yo le pedí a un compañero que por favor me traiga agua. Pero en el reforzamiento automático lo voy a hacer por mí misma. No le voy a pedir a nadie. Digamos, el volumen de la televisión está demasiado alto y no me permite estudiar. Entonces, ¿qué hago? Agarro el control remoto y bajo volumen o puedo apagar la televisión. Entonces, eso es un reforzamiento automático y esa es la diferencia. Las conductas de escape y de evitación. ¿En qué consisten estas dos conductas? Me cabe decirles de que la conducta de escape y la conducta de evitación pertenecen al reforzamiento negativo. Ambas pertenecen a este tipo de reforzamiento. Muy bien, la conducta de escape es el comportamiento que permite escapar de un estímulo aversivo, siendo por ello reforzado. Es decir, un breve ejemplo de esto sería que una persona descalza pise el asfaltado que esté caliente. Entonces esto va a hacer que automáticamente la persona retroceda, vaya a la hierba donde está frío para poder escapar de la temperatura caliente. Un breve ejemplo que hizo Skinner en el escape es cuando hizo la caja electrificada. ¿En qué consiste esto? Puso una rata en una caja que se dividía en dos partes. Es decir, la caja era toda completa de esta dimensión y la caja estaba dividida. La rata estaba no vamos a poner así, en el lado izquierdo, o sea, en este lado, y el otro lado estaba en el lado derecho. Entonces, la rata lo que hacía era buscar estar alrededor de la caja y de pronto le pasa corriente, porque la parte de la base de la caja estaba electrificada. Entonces, al pisar esta corriente, del lado izquierdo se va a saltar automáticamente al lado derecho. Esto es una conducta escape. Permite que el estímulo aversivo se realice, pero no que se vaya dando más y más, no se fortalezca. A lo contrario de las conductas de evitación. El individuo evita el estímulo aversivo al realizar la conducta y en consecuencia esta se fortalece. Impide que el estímulo aversivo llegue a presentarse. Es decir, el mismo ejemplo, ¿no? Con la conducta de escape, la vamos a dar en la conducta de evitación. En la conducta de escape, una persona estaba descalza y pisaba el asfaltado que estaba caliente. Pero en la conducta de evitación ya no va a permitir de que vuelva a pisar este asfaltado que está caliente. Simplemente que para la próxima se va a poner zapatos y así pueda resistir la temperatura del asfaltado. Entonces esto sería, aquí ya no se da el estímulo aversivo y aquí sí se da, pero sin embargo se retrocede y no se permite que se lo. Los factores que afectan a la efectividad del comportamiento. Estos factores son 5. Son la inmediatez, la contingencia, las operaciones motivadoras, diferencias individuales y por último la magnitud. Voy a explicar cada uno de estos para que se pueda entender un poco más. Pero ¿qué es la inmediatez? Es un estímulo, es un reforzador más efectivo cuando se presenta inmediatamente después de la conducta. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes hicieron el experimento del perrito, ya sea con un animal o ya sea con una persona. Al hacer este experimento entra lo que es la inmediatez. ¿Por qué? Porque cuando se le dijo, digamos, al perrito, siéntate, y el perrito lo hizo, entonces automáticamente se le da el reforzador que desea, es decir, comida. Entonces, para eso ustedes tuvieron que analizar el comportamiento del perrito y saber qué es lo que le gusta, es decir, qué comida le gusta y qué comida no, para poder reforzar esto. Pero hay que tener en claro que la inmediatez es rápida, es decir, se da la conducta y se le da un premio automáticamente. No se le puede dar después de 5 minutos o después de 15 minutos, porque simplemente ya se estaría reforzando otro tipo de conducta. De eso trata lo que es la inmediatez. Ahora, ¿de qué trata la contingencia? La contingencia es un estímulo más efectivo, cuando su presentación depende de la conducta. Un breve ejemplo de esto es cuando un auto arranca y para arrancar se necesita una llave. Al girar la llave, enciende el motor y así podemos llegar a nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera llave? Entonces, ¿cómo estimularíamos esta conducta que es estar en el auto para poder ir a nuestro destino si no tenemos llave? Entonces, la llave vendría a ser lo que es la contingencia, lo que permite que se unan estas conductas, que se una la conducta con la respuesta, porque va a estar en el medio.
Entonces, lo que va a hacer esto es un breve ejemplo, ¿verdad? De que la conducta de girar la llave será reforzada por el encendido del motor. Es decir, yo estoy en el auto y quiero ir a un lugar. Entonces, al girar la llave, esto que es la contingencia va a hacer que encienda el motor. Pero ¿qué tal si no? Si en hipotéticos casos se da de que la llave simplemente se gira sola y enciende el motor. O simplemente a veces giras la llave y no se enciende el motor. Entonces esta conducta no va a ser siempre reforzada, porque no siempre va a obtener la respuesta que se desea. En las operaciones motivadoras, ¿qué es? Hacen que un estímulo sea más efectivo como reforzador durante el momento determinado. Las operaciones de... Esto se divide en dos, en lo que son las operaciones de establecimiento y las operaciones de abolición. Un breve ejemplo de esto sería la comida. Cuando una persona no comió en todo el día y sin embargo muere de hambre. Entonces, ¿esto qué sería? ¿A dónde pertenecería? A las operaciones de establecimiento. Entonces, al pertenecer a esto, ¿qué va a querer la persona? Va a querer comida porque no comió en todo el día. Pero una persona que sí comió ya no va a querer más comida porque ya está llena. Entonces, a esto pertenece lo que son las operaciones de abolición, a diferencia de establecimiento. Cuando una persona, otro ejemplo, cuando una persona corre varios metros o hace atletismo, entonces lo que va a hacer es que va a querer automáticamente agua. Entonces, a este proceso de que la persona está cansada, está deshidratada, quiere hidratarse, o sea, es decir, quiere tomar agua, a este proceso se le va a llamar operaciones de establecimiento. Pero una persona que no hizo ejercicio y sin embargo sí tomó debidamente agua, pero no tiene sed, se le ofrece agua, entonces este proceso se le va a denominar operaciones de abolición. Y la respuesta de las operaciones de abolición sería de que la persona no responde a este estímulo porque simplemente no lo necesita. Por cuarto tenemos las diferencias individuales. Aquí entra demasiado lo que son los reforzadores, varían de persona a persona. Aquí entra lo que muchas veces hemos escuchado. No todas las personas presentan conductas iguales. Esto se refiere a que yo tengo a un niño y le refuerzo con un chocolate. Este va a ser el reforzador. Y le digo, si haces esto, yo te voy a premiar con chocolate. Entonces ese niño, como quiere el chocolate, va a agarrar y va a hacer la conducta. Pero ¿qué tal si pasa en otro caso de que a un niño no le gusta el chocolate o es alérgico al chocolate? Entonces no va a desear este estímulo o este reforzamiento. Para eso, nosotros lo que tenemos que saber es qué le gusta a la persona y qué no le gusta. Por último, tenemos la magnitud. En general, un estímulo más intenso es un reforzador más efectivo. ¿Pero qué quiere decir con esto? Un breve ejemplo sería de que una persona que trabaja más tiempo, mayor intensidad, para obtener una gran suma de dinero, que digamos, su jefe le dice, trabajas más tiempo y yo te aumento tu sueldo. Entonces lo que va a hacer la persona es de que intensifique su trabajo para poder obtener más dinero. Pero ¿qué tal si su jefe le dice, si trabajas más, vas a seguir con tu sueldo normal? Es decir, no le va a aumentar, no le va a dar un aumento. Entonces este reforzador va a hacer de que esa conducta baje de intensidad y no sea tan intensa. De esto trata la magnitud. Bueno, entrando a los programas de reforzamiento. Muy bien, continuando, los programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento se dividen en dos, lo que es el reforzamiento continuo y el reforzamiento intermitente. ¿Pero de qué consisten estos dos? El reforzamiento continuo se refuerza en cada aparición de una respuesta, a diferencia del reforzamiento intermitente, que no se refuerza con cada aparición de respuesta, siendo reforzada solo ocasionalmente. Un ejemplo de esto sería una trabajadora que recién está aprendiendo qué debe de hacer en su trabajo. Entonces viene el supervisor y le enseña qué es lo que debe de hacer. Al enseñarle, cada vez que ella lo haga bien, el supervisor la elogia. Aquí entraría el reforzamiento continuo. Pero, ¿qué tal? Luego el supervisor se va. Entonces la trabajadora va haciendo ocasionalmente bien, pero no siempre recibe un refuerzo que viene a ser el elogio. Entonces, aquí entra lo que es el reforzamiento intermitente. El reforzamiento intermitente a veces no es siempre reforzado cada vez de que esta persona lo hace bien, y en el continuo sí. Para que podamos entender un poquito más, es
Cuando el reforzamiento continuo se da cuando se está aprendiendo una conducta o se realiza el comportamiento por primera vez. En este proceso se denomina adquisición. ¿Por qué? ¿Por qué adquisición? Porque esta persona adquiere una nueva conducta. Entonces, esto va a hacer de que este proceso se llame adquisición. Es decir, cuando la trabajadora estaba aprendiendo lo que debe de hacer en su trabajo y su supervisor cada vez que ella lo hacía bien, entonces él la elogiaba, ella adquiría una conducta nueva que no conocía porque estaba en medio del aprendizaje, estaba aprendiendo. Pero en el programa de reforzamiento intermitente entra lo que es el individuo sigue realizando ese comportamiento y este proceso se denomina mantenimiento porque esta conducta se mantiene ahí y a veces no siempre es reforzada. Entonces, lo que se va a dar a entender es de que el reforzamiento continuo es adquisición, porque adquieres una conducta, y el reforzamiento intermitente es mantenimiento, porque mantienes tu conducta. Entonces, para dar a entender más y cómo se va dividiendo, el programa de reforzamiento intermitente se divide en dos, lo que es intervalo y razón. El programa de intervalo, hay intervalo fijo, intervalo variable. Aquí en razón hay igualito, razón fija y razón variable. Lo que hacemos es de que, o cuál es la diferencia entre estos dos, es de que razón es por número, por cantidad, y intervalo es por tiempo. Entonces, vamos a poner un ejemplo de programa de reforzamiento continuo, otra vez, ¿sí? Para que se pueda entender un poco más estos dos. El programa de reforzamiento continuo es una máquina de gaseosas. Cuando nosotros insertamos la moneda, vamos a obtener automáticamente una gaseosa. Y esto siempre se va a dar, ya que obtenemos la moneda, seleccionamos la gaseosa que queremos y vamos a obtener eso. Y eso va a ser siempre. Pero en el programa de reforzamiento intermitente son las máquinas que, que a veces son de suerte que están en el tragamonedas. Este tipo de máquinas a veces cuando te sale figuritas piña, 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 entonces te sale todo el dinero. Pero esto a veces no siempre se va a dar porque a veces te puede salir una piñita, una manzanita o una perita y entonces eso no se da siempre. Entonces ya tenemos un poco más claro lo que es la diferencia entre estos dos, ¿no? Programa de reforzamiento continuo y programa de reforzamiento intermitente. Ahora, en el intervalo es el tiempo. En el intervalo fijo, el tiempo se va a dar fijamente. Es decir, yo evalúo a una persona y le digo, eh, me lo entregas de aquí a 20 minutos. Y luego de eso siempre se va a dar eso. De aquí a 20 minutos, a 20 minutos, a 20 minutos. Pero en el intervalo variable, este tiempo varía. No siempre le voy a decir de aquí a 20 minutos, sino que le puedo decir de acá a media hora, o de acá a 15 minutos, o a 5 minutos. Entonces, este tiempo en el que se va realizando varía. La razón fija, es por el número o por la cantidad de respuestas correctas. Es decir, por cada 5 fichas de que el alumno haga, yo le voy a dar 10 céntimos o un sol, en el caso de un niño. Que se quiere comprar algo, entonces por X motivos necesita ese un sol. Entonces esto va a ser reforzado. Cada 5 fichas le voy a dar un sol. Pero a diferencia de la razón variable, puede ser de que el número de fichas cambie. Es decir, puedo darle 20 fichas y luego le puedo dar 5 soles. Entonces esto varía la cantidad de fichas. Aquí varía la cantidad, el número, y aquí varía el tiempo. Muy bien, con esto vamos a continuar con la siguiente parte de la exposición que nos va a explicar un poco más a fondo los programas de reforzamiento. Gracias. Vamos a ver ahora los programas de reforzamiento en el ámbito clínico. El ámbito clínico se tuvo bases experimentales, con Thorndike en el aprendizaje animal, con la latencia y la tasa de respuesta. Cuando se habla de latencia, ¿qué quiere decir? Oculto, no está a la vista o no está activo. La tasa de respuesta es un indicador de respuestas que da el sujeto por unidad de tiempo. Después se tiene a Skinner y a Lindsay en los años 50, con la cámara experimental aplicando métodos operantes a pacientes psicóticos. Ayllón y Houghton en los años 60 hicieron la aplicación de los principios operantes en pacientes psicóticos también. Ayllón y Asring en 1974 hicieron el sistema motivacional de economía de fichas, aplicado a grupos de enfermos mentales crónicos institucionalizados. Greenspan en 1955 con la comunicación verbal. En el ámbito clínico también está el reforzamiento positivo. El reforzador positivo es un evento que cuando se presenta inmediatamente después de una conducta o CTA
provoca que aumente la frecuencia de dicha conducta. Vamos a ver los tipos de reforzadores y el procedimiento que se da. En los tipos de reforzadores, según el origen de su valor reforzante, tenemos a los primarios, secundarios y generalizados. Los primarios, que son, satisfacen necesidades biológicas o contribuyen al bienestar, son incondicionados, su valor reforzante no es resultado de un aprendizaje previo, no poseen valor reforzante siempre. Los secundarios adquieren valor reforzante al asociarse con reforzadores primarios u otros previamente condicionados. Los generalizados son reforzadores que permiten acceder a otros reforzadores. Los tipos de reforzadores según su naturaleza son material, de actividad y social. En material son con entidad física, son productos consumibles o manipulables. De actividad pueden ser actividades placenteras para el sujeto, algo que le guste hacer para desestresarse, que aumenten y esto puede hacer que aumente la probabilidad de su conducta. El reforzador social son cuando los sujetos de su entorno influyen positivamente al paciente. Expresiones verbales positivas, expresiones faciales, contacto físico, etc. Ahora, tipo de reforzadores según el proceso de reforzamiento. Los tipos de reforzadores en este caso serían extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos son procesos abiertos observables públicamente. Un ejemplo sería que un padre felicite a su hijo en público. Intrínsecos, como es un proceso encubierto, son pensamientos o imágenes que generan sentimientos positivos. Ahora, los tipos de reforzadores según el administrador del reforzamiento son externos y autorreforzadores. Cuando son externos es cuando una persona distinta te lo aplica. Cuando son autorreforzadores, cuando tú mismo te lo aplicas, o el paciente, en este caso el paciente mismo se lo aplica. Según el receptor del reforzamiento directo, es cuando el propio sujeto es el receptor. Los vicarios es cuando el sujeto observa cómo otra persona es reforzada. Los tipos de reforzadores según su programación son naturales y arbitrarios. Naturales sus características son que es con la probabilidad alta de presentarse en el ambiente cuando se realiza una conducta. Los arbitrarios son aplicados bajo condiciones artificiales. Ahora, el procedimiento en el reforzamiento positivo son 8 pasos. El primero es seleccionar la conducta que se quiere incrementar y hay que definirla de forma operativa. Luego se tiene que identificar y seleccionar los reforzadores eficaces que se van a utilizar para crear la conducta en la persona. Aplicar los reforzadores de forma inmediata a la conducta meta. ¿A qué conducta queremos llegar? Administrarlos de forma contingente. Combinar distintos reforzadores a fin de evitar saciedad. Estimar la cantidad óptima del reforzador. Ajustarse al programa fijado. Retirada gradual de los reforzadores favoreciendo la generalización. Poco a poco se va quitando los reforzadores. ¿Por qué? Porque la conducta ya está formada. Tenemos en el reforzamiento positivo la identificación de reforzadores, que son entrevistas ya sea al propio sujeto o a personas relacionadas con él. Vamos a hablar de los programas de reforzamiento. En el ámbito clínico se aplica más que todo 2 programas, que son el reforzamiento continuo y el reforzamiento intermitente. El reforzamiento continuo produce resultados rápidos al principio. Es frecuente en la vida cotidiana, por lo que las mejoras que produce son difíciles de mantener y generalizar. Requiere tal esfuerzo que es prácticamente inviable a no ser por un tiempo muy corto. Ya sabemos, en el reforzamiento intermitente es de intervalo y de razón, intervalo fijo, variable de razón fija y variable. Y Ángela ya nos ha hablado de esto en su exposición. Vamos a recalcar, en los intervalos fijos, de intervalo fijo, se aplica un refuerzo en función de la ejecución de un número de respuesta prefijado. De intervalo variable es cuando se aplica refuerzo en función a una pauta aleatoria número de respuestas correctas. De razón es fija, se refuerza siempre después de pasado un tiempo determinado, es decir, se da la respuesta en ese momento.
Variable es cuando el intervalo temporal después de que se aplica el refuerzo es aleatorio. Cuando es fijo es cuando ya un número está marcado, pero cuando es variable no se sabe. La respuesta varía, el tiempo varía. Ahora en el reforzamiento negativo, la definición de reforzamiento negativo en el ámbito clínico es el incremento de la frecuencia de una respuesta por la terminación de un estímulo aversivo. Y esto se da inmediatamente después de que se ejecuta la respuesta. El objetivo del reforzamiento negativo es aquí mantener o incrementar la conducta. Podemos poner un ejemplo que un profesor aumenta la puntualidad de sus alumnos eliminando una falta de cada estudiante que llegara puntual a clase todos los días en una semana. 5 faltas suponían la expulsión. Este ejemplo fue dado por Sulzer, Azarov y Mayer en 1983. Ahora tenemos la extinción. Su definición es suprimir el reforzamiento de una conducta que previamente ya estaba siendo reforzada. El procedimiento sería, tenemos que identificar los reforzadores que mantienen a la conducta problema. Se tiene que aplicar la extinción en el tiempo suficiente, no en casos de conductas peligrosas o que precisen eliminación inmediata. Combinar la extinción con el refuerzo de conductas alternativas o incompatibles. Características y efectos del procedimiento de la extinción. Estallido de extinción, reacciones emocionales, acreción inducida por la extinción y recuperación espontánea. Vamos a ver las técnicas operantes para relacionar y mantener conductas. Luego, las técnicas operantes para reducir y eliminar conductas. Sistemas de organización de contingencias. En las técnicas operantes para desarrollar y mantener conductas está el moldeamiento, el desvanecimiento y el encadenamiento. Las técnicas operantes que se usan para reducir y eliminar conductas son los procedimientos de reforzamiento diferencial, coste de respuesta, tiempo fuera, saciación y sobrecorrección. Y por último, están los sistemas de organización de contingencias, donde está la economía de fichas y los contratos de contingencias. Más que todo vamos a hablar de las técnicas operantes para desarrollar y mantener conductas. Lo demás, por falta de tiempo, solamente vamos a hablar lo básico. Primero vamos con moldeamiento. El moldeamiento, ya les había dicho al inicio, es un procedimiento operante por el cual se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una meta conducta determinada. O sea, un procedimiento solamente para crear una conducta. El procedimiento que se debe hacer es especificar la conducta final, qué conducta queremos crear en el paciente. Elección de la conducta inicial, cómo está iniciando el paciente. Elección de los pasos del moldeado. Determinar el tamaño de cada paso y el tiempo a permanecer en cada uno de ellos. Y las variantes podría ser que puede ser en grupo o puede ser en automoldeamiento. El paciente puede trabajar en sí mismo o también puede hacer ayuda en grupo. En el moldeamiento tenemos instigadores que son verbales, físicos, gestuales y ambientales. Verbales es cuando tú le das ayudas al paciente, ayudas verbales para que realice su propia conducta. Los físicos son cuando tú le das guías físicas que ayudan a realizar la conducta conduciendo físicamente al sujeto. Las gestuales son movimientos que ayudan sin tocar al sujeto. Tú le dices qué hacer, le das gestos y el paciente tiene que hacer lo que tú estás haciendo. Ambientales es cuando tienes que alterar tú mismo, o sea, tú tienes que alterar el ambiente en el que está el paciente para que también se modifique la conducta. Ahora le sigue el desvanecimiento. El desvanecimiento se proporcionan ayudas externas para que el sujeto realice la conducta, pasando posteriormente a retirar dichas conductas. Le damos unas ayudas y una vez que el sujeto esté formándose, se le quita, se le retira. En el procedimiento son dos fases, fase aditiva y fase sustractiva. En la fase aditiva se ofrecen instigadores cada vez mayores hasta que el sujeto logre la conducta meta. Fase sustractiva. Se retiran gradualmente las ayudas. En las variantes está disminuir la intensidad del instigador una vez que el sujeto imita la ayuda.
Demorar el tiempo antes de ayudar, disminuir la extensión de la ayuda. O sea, una vez que el sujeto, como ya hemos dicho, está adquiriendo poco a poco la conducta, le vamos retirando también poco a poco la ayuda. En las aplicaciones tenemos el aprendizaje de la escritura, la denominación de objetos, habilidades motoras y recondicionamiento sexual, etc. ¿Qué queremos decir primero que nada? Para no crear dudas. Esto se tiene que aplicar. Hay pacientes que tienen problemas con la escritura, con la denominación de objetos y habilidades motoras y recondicionamiento sexual. Habilidades motoras son pacientes que tienen dificultades para moverse, aprendizaje de la escritura. Los pacientes sí que tienen dislexia, problemas para leer, para escribir y ese tipo de problemas que nos referimos. Ahora, cuando hablamos de encadenamiento, es una técnica que se utiliza para desarrollar nuevas cadenas de conducta, es decir, secuencias complejas compuestas por una serie preestablecida de respuestas simples, a partir de otras conductas que ya se encuentran en el repertorio del sujeto. ¿Qué queremos decir? Que aquí se tiene que descomponer una conducta compleja y puede ser ya en este caso por separado. Una de las características podrían ser que debe ejecutarse una secuencia de respuestas discretas. También podría ser cada respuesta adquiere una propiedad de ser reforzador de la anterior respuesta y de estímulo discriminativo para la siguiente. Y toda la cadena se ejecuta siguiendo una secuencia específica. En el procedimiento del encadenamiento son tres pasos. Primero es la presentación de la cadena completa, encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás. Las aplicaciones del encadenamiento son en la educación especial, la adquisición de habilidades de autocuidado, ya sea de aseo, vestimenta, etc. En los juegos, en las manualidades, en los deportes, etc. Ahora vamos a hablar de las técnicas operantes para reducir y eliminar conductas. Primero tenemos el tiempo fuera, que el objetivo de esto es eliminar conductas inapropiadas también. La definición es la supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamiento positivo durante un periodo de tiempo. Sus aplicaciones se podrían dar en comportamientos perturbadores, desobediencia infantil, conductas agresivas, etc. En el procedimiento de esto tenemos que explicar al sujeto las conductas que se esperan de él. Uso de instrucciones breves para que la conducta termine. Se sitúa al sujeto en un ambiente no estimulante. La duración de cada sesión debería ser en sí 5 a 20 minutos. Y también evitar reforzamiento en el trayecto. En el tiempo fuera se divide en tres: tiempo fuera de aislamiento, tiempo fuera de exclusión, tiempo fuera de no exclusión. Tiempo fuera de aislamiento es la forma más intrusiva y restrictiva. El sujeto es trasladado desde un área de reforzamiento a otro lugar menos reforzante. Tiempo fuera de exclusión es la intrusividad intermedia. Se restringe al sujeto el acceso al reforzamiento inmediato. El individuo permanece en la misma habitación situándose cara a la pared o tras una pantalla. Tiempo fuera de no exclusión sería una variante menos intrusiva. El sujeto permanece al margen de la actividad, observando el reforzamiento de la conducta apropiada de sus compañeros durante un periodo breve. Luego está la asociación, que también su objetivo es eliminar conductas inapropiadas. Como definición podríamos ponerle que es la supresión contingente de la posibilidad de obtener un reforzamiento positivo también durante un periodo de tiempo. Tiene dos variaciones. Primero es la asociación de estímulo o de reforzador, la asociación de respuesta práctica negativa o práctica masiva. Asociación de estímulo o de reforzador. Se proporciona tal cantidad de reforzador que se mantiene la conducta que pierde su carácter reforzante. La asociación de la respuesta es la asociación de respuesta práctica negativa o práctica masiva. Se le pide al sujeto que emita de forma masiva la conducta que pretende reducir.
Estos a ver, la asociación tiene también sus aplicaciones que se podría dar en trastornos de tics, conductas de atesoramiento, etcétera. Tenemos la sobrecorrección, que también su objetivo es eliminar las conductas inapropiadas. Definición: es la administración contingente de consecuencias aversivas que se relacionan con la conducta inapropiada a la que siguen. Sus variantes son dos también. Sobrecorrección restitutiva, que es el sujeto deja su entorno en un estado mucho mejor al que tenía antes de la conducta. Sobrecorrección de práctica positiva, el sujeto practica repetidamente una conducta positiva. Estas aplicaciones podrían darse en conductas agresivas, autoestimulación, enuresis, etc. Ahora pasamos al sistema de organización de contingencias. Aquí entramos a la economía de fichas. La economía de fichas también se va a tener como objetivo eliminar conductas inapropiadas, pero también se tiene que fomentar conductas adecuadas. En la definición sería la supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamiento positivo durante un periodo de tiempo. El procedimiento sería fase de implantación. Tenemos que identificar a qué conductas queremos que llegue el paciente, tenemos que elegir el tipo de fichas que le vamos a dar, selección de los reforzadores de apoyo, establecimiento de las condiciones de canje, sistemas de penalización, registro para contabilizar las fichas también. Y también tiene una fase de desvanecimiento, donde poco a poco también se va retirando. Esta aplicación más que todo se tiene que dar, o sea, también se puede dar, aparte del ámbito clínico, se puede aplicar en el ámbito educacional, educativo. Y vamos a entrar más a fondo con la economía de fichas en el ámbito educativo. Ahora, los contratos de contingencias. Su objetivo acá ya más bien es distinto. Aumenta la aparición de una conducta de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir? ¿El paciente tiene una conducta? Sí, pero es en muy bajo nivel, no la muestra demasiado. La definición sería que también es una supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamiento positivo durante un periodo de tiempo. También. El procedimiento sería: primero, las partes alcanzan un consenso sobre las conductas meta del contrato. Luego se especifican las consecuencias contingentes a la ejecución de la conducta. Por último, se tienen que detallar las penalizaciones por los fallos en cada parte. Tiene dos variantes, unilateral y multilateral. Sus aplicaciones se dan para los comportamientos perturbadores, para los problemas de pareja, el tabaquismo, obesidad, rendimiento escolar, alcoholismo, etc. Para el contrato de contingencias en el ámbito educativo se tiene que dar una ficha. Esta ficha, primero va la fecha de inicio, fecha de finalización, y ahí la persona a la que le vamos a aplicar esto tiene que escribir su nombre. O sea, aquí tiene que dar la autorización de que está de acuerdo con todo lo que le vamos a aplicar. Y bueno, esto sería todo con respecto al ámbito clínico. En el ámbito educativo, cuando hablamos de programas de reforzamiento, tenemos que también saber la importancia de la disciplina en el aula. ¿Por qué? Porque es necesaria para la socialización, para la maduración de la personalidad, es necesaria también para la internalización de normas y obligaciones morales, es necesaria también para la seguridad emocional en los niños. Los programas según Woke Folk en 1999 estaba la economía de fichas, estaban las consecuencias grupales y los contratos de contingencia que ya hemos visto en el ámbito clínico.
En economía de fichas podemos saber que esta técnica consiste en fomentar, entrenar e instaurar una serie de conductas deseables positivas en los estudiantes para que hagan las tareas dejadas en el colegio, que obedezcan en clases, que no hagan desorden, pero también sirven para fomentar el interés en algunas asignaturas o actividades que no les llaman la atención. Esta técnica consiste en entregar un estímulo, ya pueden ser fichas, vales, puntos, estrellas, etcétera, que esto puede actuar como un reforzador simbólico, porque este estímulo se cambia más tarde por un refuerzo. Y luego tenemos dos fases, que es la fase de implantación y la fase de desvanecimiento. En la fase de implantación, primero se seleccionan los reforzadores y el objetivo al cual queremos llegar con las fichas canjeadas. Se deben identificar las conductas que queremos cambiar también en el grupo de estudiantes o solamente si queremos aplicarla en un solo estudiante. Tenemos que elegir el tipo de fichas, puntos, estrellas, stickers, etc. Lo recomendable para un niño serían los stickers, ya que estos le llaman más la atención. También tenemos que especificar las condiciones de canje y el número de estímulos necesarios para conseguir el reforzador objetivo. Y también tenemos que elaborar por último un registro para las fichas donde conste el número de fichas ganadas, canjeadas, extraviadas y ahorradas. En la fase de desvanecimiento, tras la implantación del sistema de fichas, se tiene que proceder a la retirada gradual de este sistema. Cuando el estudiante ya está acostumbrándose a esa conducta que ha adquirido a través de esta técnica, poco a poco se le tiene que ir retirando las fichas. Poco a poco se le tiene que hacer yendo más difícil ganar sus fichas. Por ejemplo, se pueden aplicar diversas estrategias, que sería aumentar el tiempo entre las entregas de fichas, incrementar el criterio para la obtención de fichas, reducir el número de fichas ganadas por la ejecución de conductas objetivo, aumentar el número de fichas necesario para ganar los reforzadores de apoyo también. El único problema con esto es que una vez que se han retirado las fichas, el niño puede declinar con su conducta y al parecer tendríamos que otra vez aplicar este programa. Y algo que tenemos que tener muy en claro es que la administración de fichas no debe interferir en la práctica normal de clases. También los alumnos tienen que estar en un lugar bien visible de la clase donde vayan a realizar sus conductas para que el docente pueda ver que sí está cumpliendo con lo que había prometido el estudiante. También las recomendaciones a los padres podrían ser evitar situaciones agresivas en casa, eliminar los castigos físicos, implicación en las actividades realizadas en clase, reunirse una vez a la semana con el profesor que le aplique el sistema de economía de fichas, vigilar y atender las dudas que pueda presentar el niño sobre las tareas en clase. En las consecuencias grupales se recomiendan las situaciones donde hay un alumno problemático que quiere llamar la atención de los demás estudiantes y los demás estudiantes lo alientan a que siga haciendo lo que está haciendo, que está causando desorden en el aula. Y por ese uno pagan todos. Si todos están burlando, todos se quedan castigados. Pero si los otros estudiantes no le estaban haciendo caso, no tenían nada que ver con el comportamiento del estudiante problemático, entonces no tienen por qué ser castigados, porque no estaban fomentando a nada. En este caso, los contratos de contingencias son acuerdos entre distintas personas. En este caso podrían ser maestro-estudiante. Las partes implicadas deben llegar a un consenso a la hora de marcar el objetivo del contrato. Deben especificarse los privilegios que se lograrán tras la ejecución de la conducta y las penalizaciones por no llevar a cabo los correspondientes. Cuando se hace este tipo de contratos con niños, la conducta que le debemos exigir tiene que ser fáciles y comprensibles para ellos. No debe exigirse tampoco de manera inmediata.
Las recompensas por cumplir el contrato deben ser muy frecuentes, aunque sean pequeñas. El contrato debe especificar las conductas por cuyo cumplimiento se compensará y no establecer contratos basados en categorías o vaguedades como ser más obediente o estudiar más. Debe recompensarse el comportamiento adecuado después de que éste ocurra, nunca antes. El contrato debe ser razonable, es determinante que el niño lo acepte. Los términos del contrato deben estar claros, qué debe hacerse y cuántas veces. En el ámbito organizacional, Ángela ya nos ha dado algunos ejemplos con su exposición. Yo solamente voy a hablar un poco de este tema, no voy a entrar tan a fondo. Primero tenemos la teoría del reforzamiento y su aplicación en las organizaciones y empresas. El máximo representante de esta teoría es el psicólogo Skinner, que la dio a principios del siglo XX, que sostiene que una conducta que tiene consecuencias positivas puede ser repetida. A partir de un estudio realizado por Gerald Graham en diferentes organizaciones, señala que el estímulo más poderoso que pueden emplear los gerentes es el reconocimiento personalizado e inmediato. Y aquí hay 5 técnicas de motivación que se propone. Primero podría ser que el gerente deba felicitar personalmente a cada uno de sus empleados. También podría ser que el gerente debe enviar notas de felicitación a quienes muestren un buen desempeño. La empresa debe basarse en el desempeño al momento de considerar los ascensos de sus empleados. El gerente debe hacer público el reconocimiento del buen desempeño de los empleados. Aunque esto tiene unas desventajas, a algunos no les gusta hacer públicas sus hazañas porque no quieren parecer personas presumidas. Luego, por último, tenemos organizar reuniones que eleven la moral de los trabajadores para celebrar los logros alcanzados. Hablaremos del reconocimiento social efectivo. Por su parte, el especialista Moss Canter propone estrategias plasmadas en 7 principios para facilitar el reconocimiento social efectivo. En el primer principio tenemos a destacar los éxitos más que los fracasos. En el segundo principio debemos expresar el reconocimiento y premiar en forma abierta y pública. En el tercer principio, debemos expresar el reconocimiento en forma personal y sincera. En el cuarto principio, debemos adecuar el reconocimiento y el premio a las necesidades de las personas que los recibirán. El quinto principio es el reconocimiento que damos debe ser oportuno. En el sexto principio, debemos realizar los esfuerzos que sean necesarios por establecer una clara conexión entre los logros y los premios. En el séptimo principio debemos agradecer el reconocimiento, es decir, expresar su agradecimiento a quienes reconocen a otros que hacen lo mejor para la empresa.